hermanos, le damos gracias a Dios por esta bendición que nos permite nuevamente este día de estar en este lugar. Le damos la gloria a Dios porque de Él es todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado, ya que nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de estar nuevamente este día en este lugar a través de este canal Siguiendo Cristo Hoy. Le damos gracias a Dios y le pedimos siempre a Dios para que Él nos siga hablando a través de su palabra, que lo importante que es el saber lo que Dios nos habla cada día, lo que Dios quiere hablarnos a cada momento, y para que el hombre sepa qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sabemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande y maravilloso para cada uno con nosotros. Es por eso que les rogamos a Dios siempre que los bendiga a cada uno de ustedes, como nos ha llenado a nosotros de palabra también, porque esa es la misericordia del Dios que nos permite un día más a cada uno. Nos da una oportunidad más que Dios nos permite a cada día, que le permite al hombre para que pueda venir a los pies de Dios, para que cada día se acerque a su presencia, donde Dios le da la oportunidad siempre al hombre, al ser humano, a venir al arrepentimiento, a acercarse a cada momento, a cada instante delante de su presencia. Es por eso que venimos saludándolos en el nombre de Cristo Jesús y diciéndoles a cada uno de ustedes que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús, ya que somos un pueblo que siempre buscamos la gracia de Dios a cada momento para poder superar todos aquellos retos que vienen a la vida, todos aquellos puntos en veces que sentimos que no podemos seguir confiando en Dios, porque en Dios somos más que fortalecidos, dice su palabra, que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, porque Él ha sido nuestra fuente, Él ha sido nuestra roca, donde nosotros nos hemos anclado. Y es por eso que los invitamos también a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos miran a través de este canal, para que puedan obtener también de esta palabra que Dios nos habla a nosotros y nos trae para que la compartamos con cada uno de ustedes, para que nos demos cuenta siempre que Dios sigue hablando, que Dios no ha cortado su mano para ayudar a aquel que quiere venir a Él, que su oído no se ha agravado, dice, para oír. Él sigue oyendo, y eso lo vemos que Dios nos lo habla en Isaías capítulo 59. Ahí Dios nos dice que la mano de Dios no se ha cortado para con nosotros, ni su oído se ha agravado para oír, sino que Él siempre nos sigue escuchando. Él está atento al clamor del hombre, aquel que viene delante de Él pidiéndole para poder seguir adelante, para poder encontrar la salvación de su alma. Y a todo eso quería venir y hablar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y lo quería hacer en el libro de Salmos, en el capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice su palabra así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Dice, capítulo 40, versículo 1 en adelante, dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor mi Dios su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esto es lo que vemos cómo hablaba el salmista en esta palabra,
Como dice, pacientemente esperé en el Señor. Pero veía yo la importancia que es esperar en Dios. O ver esta palabra pacientemente que habla aquí el salmista. Y Dios me llevaba a esa palabra para compartirla con cada uno de ustedes. Pero mirar la palabra pacientemente, la importancia de esperar en Dios. Muchas veces hablamos y mencionamos que esperar en Dios. Pero esperar en Dios, hermanos, amigos, es un reto humanamente para nuestras vidas. Esperar en Dios no es tan fácil. Esperar en Dios es algo donde nosotros tenemos que tener una confianza e inclinarnos a Dios para poder salir de muchos problemas. Esperar en Dios no es tan fácil como muchas veces pensamos o escuchamos. Cuando esperamos en Dios, dice, nos damos cuenta muchas veces que tenemos que pasar momentos difíciles, circunstancias difíciles. Muchas veces nosotros hablamos, pacientemente esperé en el Señor, o pacientemente esperaré en Dios. Pero hay muchas veces que nos vienen problemas fuertes, situaciones donde sentimos desmayar. Sentimos que nuestras fuerzas se nos van y sentimos que Dios no está con nosotros. Son momentos difíciles muchas veces para todo el ser humano, que en lugar de prosperar espiritualmente muchas veces decaemos, muchas veces de nosotros decaemos y ya no queremos seguir viendo a nuestro Dios, ya no queremos seguir en los caminos de Dios, muchas veces nos queremos alejar de Dios. Y esto es lo que Dios traía a mi corazón el día de hoy, para llevar esta palabra donde dice, pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero yo digo, muchas veces me pregunto yo mismo, pacientemente esperar en Dios cuando está pasando una situación en una familia, está pasando una enfermedad, está pasando un problema, no es fácil. Hay muchas veces que decaemos nosotros. Y lo que venimos haciendo, que le venimos dando la espalda a Dios. Hay muchos que retroceden. Hay muchos que ya no quieren seguir buscando a Dios. Hermano, hablarlo es algo sencillo. Decís esperar en Dios cuando todo te va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, cuando no hay momentos difíciles, cuando todo te va bien. Esto es lo que Dios hablaba en mi corazón a través de esta palabra que hablaba el salmista David. Porque esperar en Dios cuando estás pasando angustias es un momento difícil para cada uno de nosotros. Pero dice el salmista en su palabra, dice, y esperé en Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero yo me pregunto, ¿cuánto tiempo o qué momentos pasó este hombre? Por eso dice que esperar en Dios pacientemente cuando no estás pasando problemas, cualquiera lo puede vivir. Pero pacientemente cuando estás viviendo una vida en tribulación, en un problema, es cuando ves que no vas a poder salir. Ahí es cuando hay momentos de prueba. Y dice uno, no es fácil. Pero esperar en Dios cuando hay un momento difícil muchas veces
Cuando hay agonía, cuando hay tristeza, enfermedades, problemas, dificultades difíciles, para muchos de nosotros, hermanos, amigos, resulta complicado como seres humanos. Resulta muchas veces complicado esperar en Dios. Pero el salmista decía algo muy importante, de lo cual es la paciencia. La paciencia es algo que nosotros tenemos que trabajar por nosotros mismos. La paciencia es muchas veces, hermano, de lo que nosotros tenemos que criar cuando llegamos a tener fe delante de Dios. Hay muchas veces que la paciencia nos hace falta como creyentes. La paciencia es algo fundamental. Cuando hablamos de la paciencia, hablamos de aquellas personas que están dispuestas a sufrir voluntariamente sin importar la dificultad de las circunstancias que esté atravesando el hombre, que esté atravesando cualquiera de uno de nosotros. De la paciencia, la cual es un fruto también del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, donde nos damos cuenta que el Espíritu es amor, es bondad, pero también paciencia en un momento tan difícil, donde el salmista se encontraba en problemas, donde la paciencia tenía que obrar en David. El salmista, cuando él estaba padeciendo, no era tan fácil. Era una agonía que estaba viviendo. Cuando decía él, pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista se encontraba en problemas donde la paciencia tenía que obrar en él. Y esto es lo que Dios hablaba a mi corazón. Porque cuando él estaba padeciendo, en donde el hombre dice se encontraba en dificultades, en procesos tan difíciles de llevar, en los cuales los hace retroceder, hermano. Tener paciencia es también tener la seguridad. Y es también tener la certeza que Dios está con nosotros. Es depositar la confianza en Dios. Es tener la seguridad que si ponemos la confianza en Dios, Él también va a obrar conforme a su misericordia. Una de las cosas que el salmista mencionaba y hablaba de la paciencia. Y él decía, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperó a Dios. La paciencia, amigos, hermanos, tiene que producir en nosotros, en los creyentes, en todos aquellos que oímos la palabra de Dios, la palabra fe, de esperar en Dios tranquilamente sabiendo que Él tiene todo en sus manos. Pacientemente muchas veces decimos nosotros, esperaré en el Señor. Esperaré en Dios. Pero muchas veces sentimos que la paciencia nos hace falta para esperar en esa palabra. Es como digo, hermano, hablarlo pacientemente. Esperé en Dios. La palabra pacientemente es algo
Sencillo decirlo, pero vivirlo es algo diferente. Por eso te digo, amigo, hermano, que oyes esta palabra. Encomiéndate a Dios a cada día, para que Él te pueda fortalecer en todo tu caminar, donde quiera que vayas, para que puedas encontrar a Dios y Él sea el que te fortalezca, para que puedas hacer y esperar en Dios pacientemente, como hablaba el salmista. Pacientemente esperé en Dios, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muchas veces como hombres, como seres humanos, somos impacientes con el Señor. Somos impacientes con Dios. No queremos esperar su voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Pero Dios nos ha hablado a través de su palabra, donde dice esperar en Dios tiene un precio. Hay una bendición grande cuando Él sabe escuchar, cuando Él nos escucha, que venimos nosotros humillados delante de Dios. Esperar en Dios muchas veces sentimos desmayar. Queremos que Dios obre a nuestra voluntad y no esperamos a la manera que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Y nos volvemos en personas impacientes. Nos volvemos en personas, en veces, hablando mal en contra de Dios. Muchas veces cometemos el error de decirle a Dios: ¿cuándo vas a hacer lo que estoy pidiendo? Muchas veces altercamos contra Dios. Pero el salmista nos habla aquí a través de su palabra, donde dice: pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque Dios oyó su clamor, porque vio la paciencia que había en él, la confianza que tenía, que Dios lo iba a sacar de donde estaba, que Dios lo iba a mover de donde estaba, que Dios lo iba a librar donde él estaba. Él se humilló delante de Dios. Pero nosotros muchas veces venimos delante de Dios, decimos: Dios mío, tengo paciencia, voy a esperar en ti. Pero cuando vemos que el problema avanza, cuando la enfermedad viene más peor, venimos y nos empezamos a desesperar. Ahí es cuando empezamos muchas veces a altercar en contra de Dios. Venimos a ponernos en contra de Dios, en contra de su voluntad. Muchas veces reclamamos en contra de Dios. Aún muchas veces protestamos en contra de Dios. Y decimos: Señor, yo he esperado tanto tiempo y la respuesta no llega. Muchas veces nosotros venimos y nosotros queremos ponerle una fecha a Dios. Muchas veces nosotros queremos cambiar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces lo que Dios está esperando, que tanta paciencia,
nosotros tenemos como pueblo, como hijos de Dios. Y esto es lo que Dios hablaba a mi corazón, para que nosotros nos demos cuenta de lo que nosotros estamos viviendo en realidad delante de Dios. ¿Tenemos una paciencia para esperar delante de Dios? ¿O estamos altercando en contra de Dios en la forma de hablar con Dios? Esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón. ¿Tienes paciencia para esperar a mi voluntad? ¿O dónde estamos nosotros? Por eso decía el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Pero muchas veces nosotros decimos esta palabra, yo voy a esperar en Dios, que Dios haga su voluntad. Pero cuando vemos el problema, cuando vemos la situación que se nos viene, ¿en realidad tenemos paciencia para esperar en Dios? Mi pregunta es lo que Dios hace en mi corazón, a mi persona. Y Dios me dice esto, si en realidad tengo paciencia para esperar delante de Dios. Porque muchas veces nosotros así estamos delante de Dios. Estamos como cristianos delante de Dios. Pero no para esperar su voluntad, sino que estamos para reclamar a Dios. Porque no ha obrado. Porque no ha obrado muchas veces. Y muchas veces nos hacemos partícipes de blasfemias en contra de Dios. Ahí veo el peligro que hay muchas veces en nosotros cuando perdemos la paciencia delante de Dios. Ahí está el peligro del hombre, de todo aquel que dice ser cristiano muchas veces, que decimos ser cristianos, decimos ser creyentes, decimos ser hijos de Dios. Que cuando no aguantamos el proceso que estamos pasando, muchas veces nos hacemos partícipes de blasfemias en contra de Dios. Cuando reclamamos a Dios porque no ha obrado a nuestra voluntad. Pero déjame decirte una cosa, Dios nunca se va a mover a nuestra voluntad. Él no va a hacer las cosas a nuestra voluntad, porque Dios sabe lo mejor para nosotros. El salmista vemos que él esperó en Dios. El salmista no se desesperó. Él siguió orando, él siguió clamando, él siguió gimiendo delante de Dios. Él siguió esperando la voluntad de Dios. Hay muchas veces que nosotros pasamos procesos que no quisiéramos pasar. En mi persona han habido tiempos que le he rogado a Dios y le he dicho, Dios, ten misericordia de mí. Porque hay veces que pasamos procesos que sentimos que vamos a morir. Sentimos que no la vamos a lograr hacer. Pero sentimos aquel fervor del Espíritu Santo que siempre nos habla, nos arrulla, nos ayuda a seguir adelante. Por eso dice en Romanos 8:26, vemos cuando Dios nos habla que dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué sabemos hacer nosotros? No sabemos hacer nada, dice. Pero Él nos ayuda en sus gemidos indecibles. Él nos ayuda a encontrar esa paz, esa paciencia, para que podamos seguir este caminar delante de Dios, para que podamos seguir lo que Dios tiene para nosotros. Pero esa obra la puede uno mantener cuando uno empieza a buscar más de Dios.
Cuando uno cae en oración, cuando sientes que estás perdiendo la paciencia, cuando sientes que ya no puedes salir adelante, tienes que venir, doblar tus rodillas delante de Dios, entrar en una comunión delante de Dios. Y te apuesto, amigo, hermano, que escuchas a través de este canal, esta palabra. Yo sé que en el nombre de Cristo Jesús, Dios te va a fortalecer, te va a levantar de donde estás. Cuando tú sientas que ya no puedes, Dios te va a sostener. El Espíritu Santo va a venir. Así como dice en Romanos 8:26, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda cuando ya no podemos hacer nada. Pero Él mira cuando nosotros en realidad venimos delante de Dios con un corazón sincero, como lo hacía el salmista. Por eso dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es lo que vemos nosotros cuando venimos y seguimos orando, cuando seguimos clamando, cuando seguimos gimiendo delante de la presencia del Señor. Él tenía la certeza, este hombre. Él tenía la fe, la confianza, que tarde o temprano Dios iba a llegar con la respuesta. Pero muchas veces nos volvemos impacientes. Muchas veces perdemos nosotros el control en nuestras vidas. Ahí es cuando empezamos a blasfemar, a altercar en contra de Dios. Y le decimos, ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? Muchas veces llegamos y le llegamos nosotros a preguntar a Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Mientras que Dios lo que está haciendo es probándonos. ¿Qué tanta paciencia tenemos para esperar en Dios? Esto es lo que Dios habla a mi corazón. Esto es lo que Dios dice a mi corazón. Y así es como nosotros vemos la palabra en el Salmos 37:7 dice su palabra. Vemos cómo Dios hablaba aquí, cómo hablaba el salmista. En el Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Ve cómo Dios habla a través de su palabra. Que cuando sintamos aquella aflicción a nuestra vida, cuando sintamos aquello que no podemos nosotros, en lugar de blasfemar en contra de Dios, Dios nos dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Esperar en Dios y guardar silencio es algo maravilloso que Dios nos hace ver cuando nosotros nos doblegamos delante de Dios y venimos con un corazón sincero delante de Dios. Esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Hay muchas veces que nosotros, los cristianos, los que caminamos en la palabra de Dios, que Dios nos ha abierto nuestros ojos, nos ha quitado esa venda de nuestros ojos, nos ha sacado una luz admirable. Muchas veces nosotros empezamos a hablar mal en contra de Dios.
Por eso Dios nos habla en Mateo 5:16, donde Dios nos dice en su palabra que seamos luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras que están en los cielos. Tenemos que presentar esa luz donde quiera que vamos. Pero en lo que hacemos, que no queremos esperar en Dios, no queremos guardar silencio. Muchas veces nosotros no guardamos silencios y empezamos a mirar a los demás. Hay muchas veces empezamos a ver a otra persona como esta persona, empieza a levantarse y sigue bien. Y dice uno muchas veces, mira a este pecador. En veces cómo se levanta y empezamos a caer nosotros. Empezamos a blasfemar en contra de Dios. Pero Dios, siempre por su infinita misericordia, siempre está con cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra para que guardemos silencio ante Dios y esperemos en Él. Que guardemos silencio ante Dios y esperemos en Él. Que no nos empecemos a desesperar. Que no nos empecemos a desesperar para que no caigamos. Y esto es muchas veces que el enemigo busca desesperarnos para que nosotros empecemos a altercar en contra de Dios. Y vemos como el salmista decía, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te desesperes. Deja de ver la prosperidad del pecador, porque ellos serán destruidos. Porque si estás orando, espera en Dios, porque Él va a hacer conforme su voluntad, conforme el tiempo de Dios lo va a hacer a nuestras vidas, a nuestro tiempo, porque muchas veces, hermanos, amigos, muchos oran altercando a Dios para que Dios haga lo que el hombre quiere, pero muchas veces Dios no va a responder conforme nosotros queremos. Dios no va a responder a nuestra voluntad. Porque hay muchos dicen, voy a orar tanto tiempo, voy a hacer tantas cosas para que Dios se mueva de voluntad, pero Dios no. Déjame decirte una cosa, amigo, hermano. Dios se ha movido misericordia con nosotros, pero de la voluntad de Dios es la que Él va a hacer. Y ahí es cuando nosotros vemos cuando las respuestas no vienen. Nosotros empezamos a ponerle condiciones a Dios. Él es soberano. Él es el que decide qué es lo que va a hacer. Vemos su palabra en Romanos 9:14. Dice su palabra
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Bendito sea Dios. O sea que la voluntad de Dios es la que es de Él. En la voluntad de Dios nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y clamarle a Dios. Guardar silencio, como decía el salmista. Guardar silencio para que Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Ahí es cuando vemos cuando Dios empieza a escucharnos, cuando empieza a ver, porque Él nos escucha, que venimos con un corazón humillado delante de Dios. Por eso dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Si estás pasando en el tiempo difícil y angustia o prueba, amigo, hermano, te aconsejo en el nombre de Cristo Jesús, como decía el salmista, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre que hace maldades, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es lo que Dios nos viene hablando. Porque dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. O sea, la importancia de esperar en Dios, tener esa paciencia que Dios nos habla. Por eso vemos la palabra en 1 Juan 2:17 que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Porque de nuestro Dios Padre, Él es el que ha estado con nosotros. Él es el que siempre va a estar con nosotros. Es por eso que traía esta palabra, que Dios hablaba a mi corazón y veía yo esta situación, este punto, hablar la palabra pacientemente esperé en el Señor. Hablarlo es algo fácil. Vivirlo es algo diferente. Pero yo te digo, hermano, amigo, cuando sientas que no tengas fuerzas, cuando sientas que no puedes más, espera en Dios. Dobla tus rodillas. No voltees a ver a lo que están viviendo los demás, sino vuelve tu mirada arriba. Espera en Dios. Guarda silencio delante de Dios y espera en Él. Y Él hará su obra en tu vida también. Así como muchas veces he vivido mi vida, también he pasado cosas que muchas veces he llegado a altercar tal vez
en contra de Dios. Pero Dios me traía esta palabra para que cualquiera que esté pasando un problema, una situación, dobla tus rodillas delante de Dios. Clámale a Él, amigo, que Él tiene la respuesta para ti. Él nunca te ha dejado. Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el último día del fin del mundo. Que Él iba a estar con nosotros. Y Dios nos lo habla en Mateo 28:20, nos dice esa palabra. Para que nosotros nos afirmemos y no que no decaigamos. Que sigamos esperando en Dios. Y Dios tiene algo precioso para cada uno de los que le buscan. Dios te bendiga y que Dios guarde siempre de tu familia, de cada uno de tus seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, te enviamos un saludo, un hermoso y cordial saludo de aquí de cabina, de través de este canal, Siguiendo a Cristo Hoy. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.